publicó un video en el que hizo sus reflexiones sobre el paro de 33 días, eran hasta ayer, y los resultados de ese paro indefinido. Obviamente ha cuestionado el carácter autoritario de algunas decisiones del gobierno, pero ha cuestionado más la ineficacia del paro de 33 días propiciado por un comité interinstitucional que en su criterio no es honesto a la hora de admitir de que no consiguió lo que se planteó. ¿Nos puede ampliar estas percepciones, querido Vladimir Peña? Claro que sí, Rubén. Son 34 días ya de paro, yo creo que es inaudito donde hemos llegado. Cuando revisemos con mayor tranquilidad y fuera de las emociones del momento, creo que vamos a llegar a la conclusión que hemos estado ante una situación tremendamente absurda. Es muy difícil explicar fuera del país por qué una región tan importante para tantos días por el tema del censo, cuando debiera ser algo que se programe en la gestión pública y se pueda hacer con la mayor transparencia, lealtad institucional y dedicación y rigurosidad técnica. Pero el gobierno quiso que esto sea un tema de agenda política, manejó mal la postergación del censo sin tener ninguna base sólida, contradiciéndose a sí mismo, y ya ni qué decir el tema del conflicto. Y por otra parte también la incapacidad de los líderes del Comité Interinstitucional, que pese a que Santa Cruz asumió la causa del censo 2023 como una causa legítima, como una causa justa, que se concentró masivamente en 2 cabildos, que salió a las calles en una gran mayoría a ejercer el tema del paro, independientemente de la visión que podamos tener cada uno de nosotros sobre la medida, pero la ciudadanía lo asumió con legitimidad como la única herramienta ya para detener los abusos y los atropellos del gobierno nacional. Después de un mes, creo que el aplazo del sistema político, de la clase política del país, es inocultable. En esto hemos perdido como país, sin duda, ha perdido la política, sin duda, y la ciudadanía ha demostrado que tiene convicción para salir a las calles, más allá que hoy haya una suerte de frustración en la gente por las mentiras que también se dijeron desde el Comité Interinstitucional y que han quedado el día de ayer develada. Vladimir, la gran pregunta ahora es ¿cuánto más? ¿Sí? ¿Qué viene después? La determinación ayer del Comité Interinstitucional es mantener el paro hasta que haya una ley, pero tampoco hay garantía de que podamos tener esa ley. Hay muchos conflictos en la Asamblea, incluso internos en el partido de gobierno, que pueden también frustrar esto de la ley. También la oposición. Y la oposición también, por supuesto. ¿Qué opinión tiene Vladimir frente a qué panorama estamos ahora? Desde un principio yo en esta crisis, si no me equivoco, 2 o 3 veces he conversado con ustedes. Ayer miraba un poco las anteriores entrevistas y en la primera entrevista les dije claramente que ingresar a un paro cívico indefinido a cualquier costo era una gran equivocación. Sí. Los días han transcurrido y está claro que hemos llegado inclusive ya a una situación tan tensa que entre ciudadanos que están apoyando una misma medida se están enfrentando en las calles por la impotencia, por la incertidumbre y por todo este desvarío de la dirigencia del Comité Interinstitucional. También la anterior vez les dije que no había un horizonte claro de salida porque el Comité Interinstitucional había desperdiciado por la radicalidad de Camacho 2 momentos importantes para salir victoriosos además de esta situación. Uno fue la mesa que se instaló con el gobierno a los 2 o 3 días de iniciado el paro, cuando el gobierno retrocedió unos meses, pero fundamentalmente dijo que los resultados iban a estar para las elecciones, y el otro momento cuando se hizo el segundo cabildo. Entonces esos 2 momentos fueron desperdiciados porque alguien pensó más en sus intereses personales que en la causa conjunta que ha movilizado a los cruceños. Esto es lo que ha sucedido. Por eso creo yo que la gente no sale derrotada, salen derrotados los dirigentes del Comité Interinstitucional. El gobierno sale también derrotado porque en Santa Cruz ha crecido el rechazo contra el gobierno por los abusos, por los atropellos, por las mentiras. Va a costar que incluso gente que ha apoyado al propio gobierno
pueda nuevamente confiar en el gobierno nacional. Entonces, yo creo que la gente está aplazando al oficialismo y a la oposición. Y esto lo que dice Antonio es el mundo al revés, ¿no? Primero se debió, si hubiera habido una ruta estratégica, clara, definida, y si los parlamentarios o los políticos en su conjunto hubieran hecho su tarea, primero se hubiera agotado el tema de la ley. Todos hemos visto todas las crisis, ¿no? El referéndum por el gas, la crisis de la elección de los prefectos del 2005, la elección de los gobernadores de forma transitoria, todas esas crisis y otras más. Cuando hay desconfianza en el gobierno, como sucede ahora, se refrenda por una ley, se hace una ley para que todas las partes se pongan de acuerdo y eso tenga una mayor seguridad y certidumbre para todas las partes en conflicto. Acá esperaron 30 días, no hicieron su labor, un expresidente vino a decirles que era a través de una ley, se enfocaron todos en la ley ahora, lo que no hicieron durante el tiempo de paro y antes todavía, presentaron varios proyectos de ley, le dejaron en bandeja de plata al MAS que siga jugando, para que siga dilatando la situación, para que siga trasladando el problema a la oposición y ahora está claro que ante la falta de capacidad han recurrido a este tema de la ley para decir es la ley la salida para que la gente pueda sentir que se ha ganado algo, cuando está clarísimo que si se hubiera aceptado lo que el gobierno planteó la primera semana, nos hubiéramos ahorrado cuantiosos costos sociales, vida, economía que se ha deteriorado durante todo este tiempo. Y comparto, ahora la ley se la han entregado al MAS, porque el MAS tiene la mayoría en el Parlamento, y ahí está Evo Morales, que nuevamente ha resucitado en este conflicto. Primero estaba apoyando al gobierno, se hizo una tregua con el Pacto de Unidad, después vio que el presidente Arce podía salir fortalecido de esta crisis y empezó a torpedear al gobierno y ahora está claro con el poder que tiene Morales, que habrá que ver cuánto todavía es en la Cámara de Diputados, pero tiene al presidente de la Cámara de Senadores. Entonces hay dos escollos todavía que hay que superar y donde hay tres partes en esto claramente. Por un lado está el gobierno, que quiere refrendar su decreto con ley para sentirse que ha ganado. Por otra parte está la oposición, toda desarticulada, que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en un solo proyecto de ley para defender una causa de los cruceños. Y por la otra parte está Evo Morales, que no va a permitir que Arce se pueda sentir victorioso y que va a torpedear en función de los intereses del propio Morales y todavía tiene, creo, algo de poder para hacerlo.